enfrentarnos y conocer nuevas voces. Y hablo por mi experiencia propia. Una de estas nuevas voces es, o para mí nueva, es Lisette La Antigua, a quien invitaremos mágicamente a nuestro escenario. Lisette, qué gusto. Gracias, Catalina, encantada. Lisette, La Antigua, ¿estás ahorita en Ecuador? Sí, vivo en ¿Físicamente? Ecuador. Sí, vivo en Ecuador desde el año 97 y bueno, prácticamente he escrito casi toda mi obra aquí desde que unos años después de haber llegado al país. Pero eres cubana Soy originalmente. cubana, sí, soy cubana y sí es importante subrayarlo ahora a propósito de y si viene la guerra. Pues Lisette, que está aquí en el país vecino, es escritora. Fíjense lo que les decía, también bibliotecaria, profesora y editora cubano-ecuatoriana. Ha trabajado como consultora en la formación de lectores, pero también trabajó en el Sistema Nacional de Bibliotecas, directora de la Biblioteca de UNASUR, pero aquí está en calidad de autora de un libro muy bonito que publica una editorial colombiana que se llama Lua Books. Seguramente están familiarizados con algunos otros libros de Lua Books, como El pájaro de los mil cantos, que está en Maquemaque hace un buen tiempo. Pero Y si viene la guerra es una novela para chicos, y queríamos mucho tener a Lisette acá y nos hace muy felices que puedas estar acá y compartir acá con nuestros profes, bibliotecarios, alumnos, porque aquí también hay chicos y chicas, sobre este libro, de dónde viene, por qué lo escribiste, bueno, todo lo que nos quieras contar. Recuerden que pueden hacer sus preguntas ahí en el chat, donde sea que les aparezca el chat. Adiós. Gracias. Bueno, pues gracias a todos los que están acá. Voy a hablar entonces de Y si viene la guerra. En efecto, este es un libro publicado en su edición colombiana por Lua Books. Se publicó por primera vez en el año 2006, lo publicó el Grupo Editorial Norma. En ese entonces tuve la ilusión de que llegara a Colombia. Pensaba, este es un libro que podría ser bien recibido en un contexto como el colombiano. Sin embargo, pasaron todos los años que pasaron y finalmente fue Lua Books quien lo llevó, y gracias a eso tenemos esta edición tan bella de Y si viene la guerra. Yo he preparado un breve texto para hablar de esto. Primero, me parece importante explicar el contexto de esta historia. Haber escrito este libro me ha dado la oportunidad de pensar muchas veces en las distintas miradas que soporta la guerra como tema, miradas o abordajes de todo tipo, aunque la guerra como hecho enclavado en la realidad de cualquier lugar no sea más que una, la misma guerra en el tiempo, en el espacio, el mismo horror con diferentes matices y bordes. Tuve la suerte, no la fortuna, de haber crecido cerca de esa palabra en tanto abstracción y en tanto realidad. Y es de lo que quiero hablar ahora, porque gente de varios lugares me ha preguntado de qué guerra hablo, en parte porque entendemos por testimonio una literalidad probable, y resulta que la mayoría de veces no solo es improbable la realidad, sino prescindible, sin que ello esté ceñido con la verdad. Quise contar entonces el relato de lo que fue y de lo que pudo ser. El momento de comenzar a escribir este libro se lo debo a dos hechos muy personales y pido disculpas por hablar de ellos. El primero, bueno, me encontraba arrastrando mis cosas hacia la salida de un campo de batalla en suelo extraño. Era mi retirada. Había terminado una contienda en la que nadie perdió la vida. Zanjamos más de una década llena de primeras veces con amor. En una mano llevaba la mano de mi hija y en la otra a la niña que fui. Me instalé con ambas en brazos de mis abuelas, en la calma del pueblo, como único me fue posible en la memoria, y comencé el desarme mental. Mi lugar no era la falsa paz de esa posguerra, eran las partes de mí recuperadas en el trayecto hacia la mujer que comenzaba a ser.
A la par, hubo una tarde en las oficinas del entonces Sistema Nacional de Bibliotecas del Ecuador, en la calle Amazonas, en Quito. Había empezado a trabajar allí, estaba entre libros que no tenían lugar. Tomé uno, resultó ser Años difíciles, del escritor gallego Juan Farias. Lo leí allí mismo, me conmovió que el padre de Juan de Luna no quisiera participar en la guerra civil, que se escondiera, que lo mataran, que media tarde fuera un pueblo tan parecido a mi pueblo, que una guerra civil distante como la española, contada con la belleza y la serenidad de ese inmenso escritor que fue Farias, abriera mi ventana hacia el vecino que luchó en Angola, hacia mi propio padre que era militar y había pasado más de una década reclutando a jóvenes para esa guerra bajo una premisa ideológica y política difusa, inclusive para los más implicados. La historia es muy compleja, pero la guerra es una. Todas las guerras son una, ya lo dije. Yo crecí asomada a una amenaza, la de una guerra que podía llegar a quitarnos la soberanía, palabra que no entendía, la de una guerra que podía llegar a quitarnos, además, la libertad, palabra que tampoco entendía y después comprendí que no me concernía, y los sueños, que la guerra vendría a robarnos los sueños, y de eso sí sabía, aunque fuera una niña o quizá por eso. Lo cierto es que crecí pendiente de esa doble guerra. Mi mamá se vestía de miliciana todos los domingos para prepararse por si nos atacaban. Construimos refugios en las casas para que la guerra no fuera a encontrarnos desprevenidos. Yo estaba llena, atiborrada de consignas que gritaba, segura de que el enemigo las oía. Pero la otra guerra en la que crecí seguía unos pasos concretos, armaba maletas, tenía frases hechas. Le llevaron al hijo, los hijos del combatiente, hasta lo que no tiene nombre. Si bien no ocurría en la isla, nos devolvía los despojos de lo que quedaba de ella, con o sin vida, de 1975 a 1991. Yo nací en el año 76. Cuba envió a civiles, bueno, a jóvenes en su etapa de servicio militar, por el lapso de 15 años a la guerra de Angola, que se conoce como la mayor guerra de África subsahariana. En esa guerra estaba en el ambiente, se respiraba en la isla, pero yo sentía que estaba metida en mi casa por el trabajo de mi padre, por la misión que tuvo en esos años por ser militar. Era frecuente verlo pasar la noche en la mecedora, encendiendo un cigarro con otro, con la frente como cristal de roca, abatido. Papi debía dar la noticia de las bajas, de las muertes a los familiares. La vida se le acabó en eso, nunca se puso bien del todo. Teníamos una vecina que recibía cartas del hijo de 20 años que estaba en esa guerra. Se llamaba Nieves. Yo pedía que su hijo no muriera porque Nieves venía a la casa todos los días. Leí esas cartas en el portal con mi madre entre lágrimas y siempre se preguntaba si en ese instante su hijo estaría vivo porque las cartas llegaban con un mes de atraso. No hay forma de negar una guerra así. Frente a ella, la otra guerra casa adentro, la amenaza del enemigo y el arsenal de consignas eran una broma. Acabó por serlo al menos en ese lapso breve de la historia por donde pasé, porque no llegó a ocurrir. ¿Y cómo no iba a parecer un chiste? En el refugio de mi casa, por ejemplo, cabíamos mis hermanas, el perro y yo. Abuela, papi y mami no cabían. Lo cuento en la novela. En otra casa de nuestro barrio, hallaron un ojo de agua y el refugio se volvió una piscina de agua con tierra en la que el barrio se bañaba mientras tanto. También lo cuento ahí, si viene la guerra. Un amigo escritor que vive en Quito, Francisco Delgado, no, perdón, voy a hablar de Alejandro Carejeta, me contó hace años que en un simulacro de preparación para la guerra en su ciudad, Holguín, el balcón de su casa fue un punto estratégico. En él debía caer herida Esmeralda, una compañera del barrio. Comenzó el simulacro y Esmeralda cayó a las 11 de la mañana en el balcón. En otras palabras, se tendió en el piso a esperar que vinieran a llevarla con los heridos. Había un sol maldito. Era verano. Le alcanzaron un vaso con agua. No quiso beberlo. No quería distraerse. Poco a poco cesó el operativo. Se fueron todos y a Esmeralda la dejaron allí, acribillada por el sol del simulacro.
Entonces Alejandro se le acercó y le dijo, Esmeralda, levántate, mujer, que ya se fueron todos. Terminó el simulacro. Pero Esmeralda insistió en que a ella se la tenían que llevar con los heridos. Un rato después, Irma, la esposa de Alejandro, se le acercó y ya Esmeralda estaba resignada a que no vendrían. Se levantó indignada, derretida, sudaba copiosamente, no solo se llora copiosamente, y les dijo, ¿y si esto hubiera sido verdad? En paralelo, vivimos la paranoia de una guerra que iba a venir y la desolada y destemplada realidad de otra que ocurría en África y que dejó a muchas madres cubanas sin más de un hijo. De modo que la decisión importante a tomar en torno a esta historia contemplaba la literalidad de esa pregunta que nos hacíamos todos los días, ese ¿y si viene la guerra? Pues la cuestión estaba en llevar o no el relato hacia esa posibilidad, porque como dijo un amigo, este sí, Francisco Delgado, cuando leyó las primeras páginas hace muchísimos años, en el año 2004 posiblemente, dijo, la guerra no es un juego y no puede parecerlo. Y yo no tenía ni la inocencia ni el encanto suficientes para creer que lo fuera. La había vivido en mi propia casa, en la tristeza y el abatimiento de mi padre, en su silencio. Nos tomó años entender lo que pasaba en esas noches de mecedora, que era parte de una caravana en la que iban médicos, ambulancias y él, como jefe del Estado Mayor del pueblo, a dar esa noticia fin del mundo que es la muerte. Y eso, todo eso es, y si viene la guerra. Desde los ojos de Laura, una niña de 9 años, la amenaza, la paranoia, la abstracción un tanto ridícula y pintorequista que vivíamos tomó forma, se volvió despedida, escisión, silencio y todo lo que la elipsis en el contexto de una guerra puede soportar, aún sin razones, sin que se sepa el porqué de esa guerra, porque como Farias en Años Duros, quise decir con este libro que no hay razones que las justifiquen. Creo que con esto estaremos ya, supongo que ya en el tiempo como para terminar. Catalina, pues... Estamos en el borde. Ya. Acá te comparto un comentario de Yadik Full, no sé qué nombre será. El poema, estábamos hablando con Paula, acá de Maquemaque, y a ella le llamó también particularmente la atención ese poema, me está aquí haciendo señas. Me llama la atención que Yadik Full también lo diga. Entonces, yo no sé si tú lo tengas ahí a la mano. Sí, claro. Y sería muy bonito que lo pudieras leer. Yo estoy segura que Paula estará feliz, Yadik Full estará feliz y yo también. De Pues escucharte. encantadísima. Solo lo que tardo en Genial. encontrarlo aquí, espero que no mucho. Mientras lo encuentras, siento que este libro a mí me recuerda un poco a Los ejércitos de Belio Rosero, que digamos está en otro registro, pero tiene esta cosa, ¿cierto? Como no determinada, ¿cierto? Como Sí, de cosas no nombradas, que son como fantasmas o como apariciones que amenazan, pero que no se materializan necesariamente, ¿no? ¿Lo encontraste? sí, aquí lo tengo. Muy bien. Excelente. Pues el poema se llama Solo de flauta. Y si viene la guerra, nuestra casa se va a venir abajo. No veremos caerse los espejos. Será un solo de flauta contra el mundo, su silencio de pronto. Iremos con su ruido por los bordes. El mundo será un borde. Nada perdurará ni un solo instante, ni un portal asombrado frente al rojo que el mar oscureció. No habrá una planta simple contra un muro, ni unos nombres, ni versos, ni dibujos de los deshabitados. No pasará lo amargo, ni pasará el silencio. Ahora cierra las puertas de la casa. Deja todo el amor que nos tuvimos frente al espejo opaco. Será la música de la caída, será el poco de aire de su asilo, será un solo de flauta contra el mundo. Muchas gracias. Lisette, quería a lo mejor aprovechar tu experiencia de bibliotecaria y promotora para
quizás lanzarte de nuevo la pregunta que han hecho todos recurrentemente sobre cómo llevar estos libros al salón, cómo compartirlos con los chicos, a lo mejor cómo darles un contexto para que puedan entender mejor este tipo de literatura. Hay contextos más afines, desde luego, al tema de la guerra. Es algo que pues está un poco más allá de lo que nosotros como promotores, como libreros, bibliotecarios podamos controlar. Es decir, la guerra es un hecho que un poco más cerca, más lejos, está permanentemente siendo noticia en un acontecer que por desgracia no pierde actualidad ni vigencia, y creo que no debería ser tan difícil hacerle lugar y traerlo pues a colación. Y hablo por un contexto como este, el de Ecuador. Sé que Colombia pues es un escenario distinto y este es un tema posicionado de otro modo allí. Por eso me alegra que este libro esté en Colombia, porque algo que quise también con él fue pues descolocar un poco esa circunstancia de la guerra, ponerla pues como en un contexto más general y más posible, tan posible como lo es, sencillamente, aunque no se sepa por qué, aunque no haya razones que la expliquen, como ya decía. Entonces, creo que pues hay que hablar y hay que tomar muchos elementos de la realidad para situar estos temas con los jóvenes, con los chicos en general, y pues información hay muchísima, y mucha información que tiene que ver, digamos, con asuntos colaterales de la guerra. Por ejemplo, pienso en el síndrome de la resignación, que pues es uno de los, hay un documental reciente, o no sé cuán reciente, pero que se encuentra en Netflix, yo lo vi hace poco, y habla del el problema de los refugiados de países de los Balcanes y de Siria, en Suiza, que sufren pues toda una sintomatología que los pone en un estado catatónico. Es decir, traer eso pues con un grupo de estudiantes me parece pues importante, porque es pues abrir los ojos hacia todas las posibilidades de este horror que los seres humanos no hemos podido parar, que no hemos podido gestionar definitivamente, que es la violencia, ¿no? Hay una pregunta acá que de nuevo creo que es transversal o podría ser transversal a todo este encuentro, y es la convivencia entre ficción y realidad. Más escuchándote hablar pues de esta dimensión biográfica, bueno, y del rol de tu papá en esta guerra en particular. Y creo que eso. Pues bueno, tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos en torno al proceso de escritura, en torno a la obra. Como decía, pues en primera instancia yo tenía la posibilidad de simplemente hablar de una guerra que iba a venir, que fue como una amenaza latente, que produjo una especie de comicidad también, porque sucedían muchas cosas muy graciosas, ¿no? Es innegable, desde Esmeralda tendida en el balcón, pues enfrascada en que vinieran a llevarla en la ambulancia con los heridos en un simulacro donde se olvidaron de Esmeralda, y los refugios que construimos, que terminaron siendo algo en verdad muy gracioso, pero muy gracioso. Pero es que la guerra no, fuera de esto, francamente no tiene nada de gracioso. Entonces, es una elección que tenemos, son las posibilidades que nos brinda también la ficción, la literatura. Es decir, por mucha historia personal que encontremos en lo que vamos escribiendo, pues hay que entender que hay dimensiones, que la ficción puede ser una dimensión mucho más propicia para llevar adelante un relato que no por estar situado en esa posibilidad que no llegó a ser por las circunstancias que fueran, pero pudo ser y es un hecho, en muchos lugares, en muchos momentos, en muchos tiempos, simplemente es.
Así es que creo que son decisiones nada más. Lisette, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí ya viene cambiando la luz. Yo ando tratando de prender lámparas porque se me fue la luz, a ti también. Acá también, Eh, sí. Me da mucho gusto conocerte y escuchar además la historia detrás de esta historia. Yo, de esa guerra de Angola aparece mucho, por ejemplo, en la obra de Antonio Lobo Antunes, por ejemplo. ¿No? Entonces, Claro, ese es como mi claro. referente en Sí, particular, pero bueno, lo sé, lo sé. que no es para niños, No, no, para no. nada. Bueno, qué gusto escucharte, muchísimas gracias por acompañarnos.